Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra que denomino calendario lunar. No solamente Dios le dio a su pueblo un calendario solar, sino lunar, en referencia a las fiestas, a las Moedim en hebreo. Antes de iniciar bien esta enseñanza, solo quisiera aclarar algo con esta cita de Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, donde dice: No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Es decir, el motivo de esta enseñanza no es glorificar al sol, ni a la luna, ni en las estrellas, ni el ejército del cielo, ni que una persona se enamore de esto, sino del Creador, aquel que hizo el sol, aquel que hizo la luna, aquel que hizo las estrellas, como decía el salmista: Cuando veo tus cielos, la luna, el sol, las estrellas que tú formaste. Es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no es motivo para que nosotros seamos impulsados a inclinarnos a ellos y a servirlos, sino simplemente tomar la enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida, puesto que tanto el sol, la luna y las estrellas son seres que tienen alma y son lugares que están habitados. Por eso cuando habla del sol, de la luna y las estrellas, y además dice, y todo el ejército del cielo, ¿a qué se refiere? A Tisha B'Av, un ejército que habita en diferentes partes del universo, pero también mayormente en los planetas. Ahora, vamos a iniciar esta enseñanza. Primera de Corintios 15:40 dice: Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aquí tenemos que entender algo muy interesante. Dice que hay cuerpos celestiales. ¿Y para qué es un cuerpo? Pues es un recipiente de un alma y un espíritu. Así como nosotros tenemos un cuerpo, pero somos alma y espíritu, y el cuerpo solamente es un recipiente de estos. Pero la Escritura nos habla algo muy interesante, y aquí dice que hay cuerpos celestiales, como también cuerpos terrenales. Y la gloria se refiere también a eso exactamente que está dentro de ese recipiente o de ese cuerpo. De tal manera que cuando nos habla aquí de cuerpos celestiales, pues obviamente se está refiriendo a un recipiente, pero que ese recipiente tiene dentro un alma. De tal manera que cuando vemos nosotros en el versículo siguiente, 41, dice: una es la gloria del sol, otra gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de gloria de otra en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que el sol tiene alma, que la luna tiene alma, que las estrellas tienen alma. Aunque no voy a adentrar mucho en este sentido de la enseñanza, pero es importante entenderlo, pues estos tienen una administración sobre la tierra y sobre la creación. Por eso es que se dice aquí en Deuteronomio esto: no sea que alces tus ojos, es decir, que tengas una influencia por estos seres, por el sol, la luna y las estrellas, por el ejército que habitan, es decir, que hay un ejército también que de alguna manera está ligado al sol, a la luna y a las estrellas, y dice: seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Sabe que hay gente que sirve al sol, que sirve a la luna, que sirve a las estrellas y al ejército del cielo? ¿Por qué? En otra versión dice: y que les adores. Oiga, qué tremendo
que las civilizaciones antiguas de hecho tienen este tipo de influencia del alma de estos cuerpos celestiales. Por eso la Escritura nos dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y la gloria que está dentro, pues obviamente también difiere una de otra. Ahora, ¿por qué comento esto? Mire lo que dice el Salmo 148, verso 3. Alabadle, ¿y quién dice? Sol y luna, alabadle todas vosotras lucientes estrellas. Es decir, no solamente es decir, los cuerpos del cielo no son simplemente una materia que Dios hizo con un funcionamiento, no, tienen también la capacidad de levantar un tipo de alabanza, es decir, de ministrar una frecuencia, pero esta frecuencia obviamente expande una bendición sobre toda la creación. Y esta alabanza obviamente se levanta hacia Dios, pero tiene un efecto sobre todo lo que rodea. Y en el Salmo 150, ¿qué es lo que nos enseña? Todo lo que respire alabe a Jehová, es decir, todo lo que tiene neshama, todo lo que tiene alma, alabe al Señor. De tal manera que una de las cosas importantes que debemos de entender es que el sol tiene vida, que la luna tiene vida, que tiene un cierto nivel de alma y un cierto nivel de inteligencia, y que tienen la capacidad de alabar, tienen la capacidad de seguir órdenes, de obedecer como la palabra lo enseña. Podemos ver diferentes citas acerca del sol y de la luna en referencia a esto, y de las estrellas obviamente también. Pero lo que quiero comentar en este día es referente al calendario lunar. Es decir, que Dios estableció un tiempo específico, es decir, hay un periodo en el que la luna está funcionando de una manera y va cambiando. Es decir, no siempre lo hace de la misma manera. Va cambiando, como también hay la luna en sus facetas o en sus fases creciente, y cuando está llena y cuando va menguando, y tiene una enseñanza para nuestra vida en relación a esto. Ahora, vemos que también la luna tiene que ver con las fiestas. Siempre, todas las fiestas, de hecho, hebreas, menos una, se festejan en luna nueva. Y nosotros podemos ver aquí en Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, dice luna nueva o días de reposo. ¿Por qué menciona la luna nueva aquí? Porque exactamente son las Moedim, las fiestas de nuestro Dios, que Él estableció desde el principio, y todas estas fiestas se celebran en luna nueva menos una fiesta. Ahora, es muy interesante ver esto porque la luna de alguna manera traía una enseñanza para aplicarla a la vida del pueblo de Israel como a la vida nuestra. ¿Y qué es esto? Primeramente debemos de entender que la luna no tiene luz propia, es decir, la luna se carga de la luz del sol. ¿Y qué nos enseña esto? Que nosotros somos como luna también, es decir, que la luna es un reflejo de lo que nosotros somos y de cómo nosotros debemos de conducirnos. Le voy a explicar. La escritura nos enseña también que siempre que se habla, por ejemplo, del sol, se refiere vinculado con quien es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es decir, la luminaria mayor. Y la luminaria menor que se refiere a la luna, está hablando de su iglesia. Ahora, la iglesia no tiene luz propia, sino que se alimenta de la luz de su amado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, así como también la luna que está en el cielo se alimenta de la luz del sol para poder emitir una luz. Es decir, no tiene luz propia. Esto nos enseña nuestra vida que siempre debemos de estar
recargándonos de esa luz de Jesucristo. Es decir, no es solamente tener un encuentro con Él y simplemente decir yo ya tengo la luz y pues ya esta luz no se va a apagar. No, recuerde que al sacerdocio Dios le dijo siempre, cada día tienen que revisar lo que está en la menorá, el aceite, para que nunca, perdón, se apague el fuego del candelabro. De tal manera que esto nos enseña que debemos de estar cuidando la luz que nosotros emitimos. ¿Esta luz de quién es? De Jesucristo. Él es nuestra luz. Él es de quien nos nutrimos, de quien nos cargamos para poder dar luz. ¿En dónde? En las tinieblas. Porque ¿dónde es que señorea la luna? En la noche. En la noche, porque en la noche, en la oscuridad, representando las tinieblas, recuérdese que a las tinieblas llamó noche. Entonces nosotros debemos de señorear sobre las tinieblas por medio de la luz que tenemos en nuestra vida, la cual no es de nosotros, sino es de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y vuelvo a repetir, esto nos enseña que debemos de estar siempre en esa comunicación, en esa en eso de recargar nuestra vida para poder dar esa luz que Jesucristo nos da. Hay un momento específico en el tiempo, en las fases de la luna, en que se carga la luna de esta luz solar, y es exactamente en esa luna nueva, cuando está alineada directamente entre la Tierra y el Sol. Y en este momento es que se está recargando la luna. Y es por eso que en este momento de la luna son la mayoría de las fiestas de las Moedim que Dios estableció. ¿Qué es lo que le está enseñando a su pueblo? Quiero que te recargues en cada una de estas fiestas. El motivo de estas fiestas es que tengas una elevación espiritual, para que sigas dando luz, para que sigas alumbrando, para que sigas tú dando esa luz que se necesita en este mundo de tinieblas. Ahora, Ezequiel 46:1 nos dice algo muy interesante de esto también. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Es decir, nos está enseñando, no es algo literal solamente, sino se va al mundo espiritual, que se abre una puerta dimensional en el día de la luna nueva. Es decir, que cuando está esta luna nueva, está obviamente abriéndose un portal, una puerta dimensional donde nos podemos recargar. Ahora, cuando nosotros hemos entendido esto, todos los días se puede hacer esto, se puede abrir esta puerta en Yeshua HaMashiach, que es nuestro Señor. Ahora, nosotros debemos de saber primeramente también que esta luz no es nuestra. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque hay mucha gente que empieza después a enaltecerse por los dones que tiene, por las gracias que tiene, por la revelación que tiene, por las cosas que ha recibido, y estas cosas son de Dios. Y Él es el que hace todas las cosas en nosotros, como dice la Escritura. Es decir, Dios le dice por medio del sol a la luna: oye, luna, no te olvides que esa luz que tú estás dando no es tuya. Tú solamente te has recargado de la luz del sol, y por eso es que puedes señorear en las tinieblas. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros como siervos, nosotros como hijos de Dios, tenemos esta luz en nuestra vida, pero esta luz no es nuestra. Esta luz es de Yeshua HaMashiach, y si no fuera por Él, nosotros no podríamos dar luz. Esa luz Él nos la ha dado para que alumbremos en este mundo de tinieblas, y nunca debemos de olvidar que debemos de recargar esto, que debemos de tener esta comunión con nuestro Señor Yeshua HaMashiach para poder cargar esta luz que necesitamos dar, que necesitamos propagar en el mundo de las tinieblas.
Ahora, como le decía, tiene diferentes fases. La luna, nosotros podemos ver diferentes aspectos de la creciente y de la menguante. Entonces vemos primeramente que la luz que nosotros podemos dar o reflejar en este mundo de tinieblas no es una luz nuestra, es decir, no es para vanagloria, no es para enaltecernos, es para alumbrar y dar a conocer a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero también otra de las cosas que nos enseña la luna es que tiene unas fases, así como vemos en esta imagen, que vemos la luna creciente, después vemos una fase donde está como aproximadamente 6 a 7 días viendo la luna tal vez igual, y después viene en la fase de la menguante. ¿Qué nos enseña esto? Como le decía hace un momento, en el tiempo que viene la luna nueva, donde no se ve y que se está recargando de esa luz, así como nosotros debemos de recargarnos de la luz de Jesucristo en nuestra vida. ¿Y cómo es que se hace esto? Pues teniendo esa comunión, teniendo ese contacto por medio de la palabra. La escritura dice, tu palabra es una lámpara, es una lumbrera a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero también la escritura nos enseña que la enseñanza es luz. Y cuando dice enseñanza se refiere a la Torá, a la enseñanza, obviamente a la escritura, que es una luz de la cual nos podemos llenar. Pero teniendo también la comunión con Él, con el Espíritu Santo de Dios, podemos llenarnos de esa luz también. Y así podemos reflejar esa luz de Cristo en el mundo de tinieblas. Pero también tiene estas fases la luna. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que así como la luz puede crecer, como se llama creciente sobre la luna, debemos de aumentar esa luz hasta que el día es perfecto, así como dice la escritura que es la luz del justo, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La luna de igual manera tiene su fase creciente, donde necesitamos entender que debemos de crecer en todas las áreas de nuestra vida y mantenernos un momento de esta manera, alumbrando, pero después dice, o lo podemos ver en la luna, que después va menguando, y que de hecho así se llama, la menguante. ¿Por qué razón? Porque el propósito no es que crezcamos para que la luz que estamos emitiendo, que se vea, seamos nosotros. Le vuelvo a repetir, hay hoy en día mucha gente que busca la fama, busca el reconocimiento, busca el que a ellos sean a que los sirvan, buscan ellos el que les aplaudan, y este no es el propósito de la luna o de la iglesia, sino que es el que menguemos nosotros para que su luz sea vista en nosotros. Y estas fases nos enseñan a nosotros que debemos de crecer, obviamente, pero no para ser vistos, sino para después menguar, así de igual manera, y que Jesucristo sea visto en nuestra vida. Ese es el propósito. No fuimos levantados así como la luna no tiene luz propia, si no fuera por el sol que la alimenta, no pudiera dar esta luz. Así nosotros también, si no fuera por el Señor, no podríamos nosotros dar luz, porque recuérdese que hay otra luz y dice que incluso el enemigo se viste como ángel de luz y hay una luz negativa. Dice la escritura también, mira bien de qué te estás llenando, porque no vaya a ser que la luz que hay en ti sea tinieblas. Es decir, que hay luz que realmente no es luz, sino son tinieblas. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa gente busca su gloria, porque esa gente busca lo suyo. Y la escritura dice que nosotros debemos de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que no buscó lo suyo propio,
que buscó hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él mismo dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. De igual manera, así como Yeshua HaMashiach nos ha enviado a nosotros, debemos de alumbrar una luz que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él, que bendiga su nombre en todo lugar donde estemos. Ahora también nosotros sabemos que en Génesis 37:9 está hablando de un sueño que tuvo José y dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué representaba la luna? Ya una vez que se da la interpretación, dice que Jacob le dijo, ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? Es decir, el sol representando el esposo, la luna, la esposa y las estrellas, los hijos. Esto también nos da un diseño para el matrimonio. ¿Cómo es que debe de ser una mujer en su casa? Como esa luna también, que de alguna manera el sol tiene el propósito de proveer esa luz para que su esposa como luna pueda absorber esta luz y ser un reflejo. Recuérdese que la escritura dice que el varón es gloria del Señor, pero la mujer es gloria de su marido. Y es de lo que está hablando, porque la luna representa a la esposa. Ahora, esto de la luna, del sol y las estrellas lo podemos aplicar a la vida familiar, porque de hecho en este sueño que tuvo José es de lo que estaba hablando, del padre de familia, de la mamá y de los hermanos, de los hijos. Así que nosotros podemos aplicar la enseñanza incluso del sol, de la luna y las estrellas a la manera de funcionar dentro de una familia. Y es tan hermoso poder estudiar cada uno de estos aspectos. Le vuelvo a recordar, al inicio estuve hablando de que no es para estar venerando el sol, venerando la luna, las estrellas y el ejército de ellos, sino que es para aplicar la enseñanza que nuestro Dios dejó ahí plasmada por medio de esta creación, porque la misma escritura dice en Romanos que Dios se manifiesta, es decir, que Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, por medio de la creación, de tal manera que todas las cosas que nosotros podemos observar, no para venerar, ni para adorar, ni para servir, sino más bien para aplicar a nuestra vida lo que podemos hacer por medio de la enseñanza. Y todo lo creado realmente nos da una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida y a cada área de nuestra vida incluso. Ahora, Salmo 104:19 dice, hizo la luna para los tiempos, para los muedim, el sol conoce su ocaso. Es decir, que la luna también fue hecha para marcar diferentes tiempos de lo que tenemos que celebrar, lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues sí, así como la luna marca estos tiempos, también nuestra vida debe de ser este reflejo y marcar los tiempos en los que vivimos y cómo es que debemos de manifestar la gratitud hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que celebrar en Dios. Ahora, algo muy interesante de, de la luna y en referencia de las fiestas es que específicamente, como les decía hace un momento, las fiestas menos una caen en una nueva que nos habla de saber recargar nuestra vida espiritual, tener una elevación espiritual y poder reflejar esa luz que nos da Yeshua HaMashiach. Y en cada una de estas pues tenemos que celebrar, entender los tiempos que nos toca vivir, así como invierno, como verano, como primavera, toda acontecimiento en la tierra nos da una enseñanza para saber cómo vivir, porque va a haber tiempos de frialdad, va a haber tiempos de calor representando las aflicciones, va a haber tiempos de primavera, es decir, del fruto, es cuando se empieza a producir el fruto, cuando empieza a brotar
el fruto. Entonces, son tiempos en los que nosotros debemos de saber cómo vivir. Y de hecho, la misma escritura también nos enseña de esto. Nos dice cómo se comportan incluso los insectos en estos diferentes tiempos y nos dice, aprende de la hormiga, mira cómo es la hormiga. En el tiempo específico como en verano, agarra todo su alimento, lo almacena para el tiempo de invierno, de frío. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el tiempo de prosperidad también debemos de aprender a guardar para el mal tiempo, así como Dios le mostró a Faraón y José pudo tener esa administración. ¿Por qué? Habían visto 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que representaban tiempos de prosperidad y tiempos de sequedad. Pero ¿qué hicieron? En los tiempos de prosperidad almacenaron para el tiempo malo. Así que también en la luna nosotros podemos ver eso, en la creciente, donde va a empezar a poner aquello que necesita aparte y en el tiempo que sea necesario utilizarlo. Así que nosotros vemos el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová, es decir, que nos indica esta escritura lo que le había ya dicho, nos confirma de que es una representación el sol de nuestro Dios, que por medio de él nosotros podemos recargar nuestra vida espiritual y que por eso se dio este calendario lunar para que nosotros veamos las características de la luna, obviamente para poderlas aplicar a nuestra vida. Ahora, hay más cosas que se pueden hablar, por ejemplo, el efecto que tiene la luna sobre el ser humano en la tierra, el efecto que tiene sobre las aguas, sobre las mareas. Conforme esté la luna, pues va a cambiar la marea en el mar. Y de hecho, si esto se saliera de control, habría un desastre en los mares y se saldrían del lugar donde tienen que estar, porque tiene una fuerza de gravedad sobre la tierra y entonces de esa manera también los mares están donde están, es decir, se establece un lugar hasta donde llegan. Entonces nosotros podemos ver que tienen un efecto muy poderoso sobre las cosas. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicar a nuestra vida en referencia a esto de la luna sobre el poder que tiene sobre los mares? De las emociones en nuestra vida. No deben de desbordarse nuestras emociones, es decir, deben llegar a un punto y cuando digo no deben de desbordarse me refiero a las cosas negativas. Por ejemplo, si me enojo, ¿qué reacción voy a tener? ¿Se desborda ese enojo en mí o lo voy a poder controlar? La tristeza, ¿hasta qué nivel llega? ¿Hasta dónde va a llegar esa tristeza, esa depresión? Es decir, necesito saber controlar la marea, es decir, controlar mis emociones. Y por eso la luna, al tener efecto sobre la tierra, sobre las aguas, pues es lo que me está enseñando. Es decir, cada cosa que hay en esta creación la puedo aplicar a mi vida, a mi familia, a mis hijos, el comportamiento que debo de tener para ser de bendición y ser esa luz. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición y que podamos aplicarla a nuestra vida. No olvides de compartir, no olvides de suscribirte y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.